Camila Ortega siempre creyó que conocía perfectamente al hombre con quien se había casado. Después de 12 años de matrimonio junto a Javier Salazar, un arquitecto exitoso y admirado en Madrid, estaba convencida de que podía reconocer cada uno de sus silencios, sus gestos y hasta sus pequeñas mentiras cotidianas. Durante mucho tiempo habían construido una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Vivían en un apartamento moderno en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Viajaban constantemente, asistían a eventos elegantes y compartían fotografías sonrientes que hacían pensar a todos que eran una pareja feliz e inquebrantable. Pero la verdad era muy diferente. Hacía más de un año que algo se estaba rompiendo lentamente entre ellos. Al principio fueron pequeños detalles casi imperceptibles. Javier empezó a llegar más tarde de la oficina. Dejaba el teléfono boca abajo sobre la mesa y se molestaba si Camila lo tocaba, aunque solo fuera para moverlo. Pasaba horas encerrado en el despacho respondiendo mensajes y cuando ella entraba, él cambiaba rápidamente de pantalla. Antes hablaban durante la cena sobre cualquier cosa: trabajo, viajes, películas o sueños para el futuro. Ahora las conversaciones se reducían a frases cortas y silencios incómodos. Camila intentó convencerse de que era una etapa difícil. Después de todo, Javier dirigía proyectos importantes y el estrés podía explicar muchas cosas, pero existía una sensación imposible de ignorar, una distancia emocional fría y constante que crecía entre ellos como una pared invisible. Lo más doloroso era recordar cómo habían comenzado. Se conocieron cuando ambos tenían poco más de 20 años. Javier todavía era estudiante de arquitectura y Camila trabajaba mientras terminaba la carrera de Derecho. No tenían dinero, pero sí una complicidad intensa y genuina. Vivían en un pequeño apartamento alquilado, donde apenas cabían los muebles básicos. Muchas noches cenaban pasta barata y vino económico sentados en el suelo porque aún no podían comprar una mesa decente. Sin embargo, en aquella época reían por cualquier cosa. Javier solía abrazarla por detrás mientras ella cocinaba y le decía que algún día le construiría la casa más hermosa de Madrid. Camila creyó en cada palabra y durante muchos años también creyó que eran felices. Por eso el dolor comenzó mucho antes de descubrir la verdad. El verdadero sufrimiento nació en el momento en que sintió que estaba perdiendo lentamente al hombre que amaba, sin entender exactamente por qué. Las sospechas crecieron de manera silenciosa. Javier empezó a viajar más seguido. A veces decía que debía supervisar obras en otras ciudades y desaparecía durante 2 o 3 días. Cuando regresaba parecía distante, distraído, como si parte de él permaneciera lejos incluso estando físicamente en casa. Camila notó también que había vuelto a preocuparse exageradamente por su apariencia. Compraba perfumes caros, renovó gran parte de su ropa y comenzó a ir al gimnasio todos los días. Todo eso despertó un miedo que ella no quería aceptar, porque admitirlo significaba enfrentar la posibilidad de que el hombre con quien había compartido más de una década estuviera enamorándose de otra persona. Una tarde de jueves, mientras organizaba la sala, ocurrió algo aparentemente insignificante que terminó cambiándolo todo. Camila encontró un pequeño arete dorado debajo del sofá. Lo sostuvo entre los dedos durante varios segundos, intentando recordar si alguna amiga había estado allí recientemente, pero ninguna de sus amigas usaba joyas así. Además, el arete era elegante, costoso y claramente femenino. No era suyo. Sintió un vacío horrible en el estómago. Aquella noche observó a Javier durante la cena, intentando descubrir algo en su comportamiento. Él hablaba normalmente sobre trabajo, pero evitaba mirarla directamente a los ojos. Camila quiso mostrarle el arete y exigir una explicación inmediata. Sin embargo, algo dentro de ella tenía miedo de escuchar la verdad, y ese miedo terminó convirtiéndose en obsesión. Durante los días siguientes comenzó a prestar atención a cada detalle. Descubrió que Javier protegía su celular como si escondiera secretos peligrosos.
Sonreía discretamente al recibir mensajes y respondía con rapidez, incluso de madrugada. Varias veces se levantó de la cama para hablar en voz baja desde el balcón. Camila casi dejó de dormir. La ansiedad consumía lentamente su mente. Finalmente tomó una decisión desesperada. Compró una pequeña cámara de seguridad y la instaló discretamente en un estante de la sala mientras Javier estaba trabajando. Intentó convencerse de que estaba exagerando, que probablemente descubriría una explicación inocente y después se sentiría ridícula por haber dudado de él. Pero 2 días después, su vida explotó frente a una pantalla. Camila estaba en la oficina cuando recibió una notificación de movimiento desde la cámara instalada en el apartamento. Sintió inmediatamente una tensión extraña recorriendo su cuerpo. Abrió la aplicación con manos temblorosas y entonces lo vio. Javier entraba al apartamento acompañado por una mujer. Era joven, elegante y extremadamente hermosa. Tenía el cabello oscuro, sonrisa segura y caminaba por la casa con demasiada comodidad. No parecía una visitante ocasional. Parecía alguien acostumbrada a estar allí. Camila observó cómo Javier la besaba apenas cerraban la puerta. Reían juntos mientras él acariciaba su cintura. Después caminaron lentamente hacia la habitación matrimonial, hacia su habitación, hacia su cama. Camila dejó caer el teléfono sobre el escritorio mientras sentía náuseas. El pecho le dolía tanto que por un momento creyó que no podía respirar. 12 años de amor, sacrificios y recuerdos parecían destruirse en pocos segundos. Lo peor no fue solamente la traición, fue la naturalidad con la que Javier actuaba, como si aquella doble vida ya formara parte de su rutina. Aquella tarde no consiguió continuar trabajando. Regresó temprano al apartamento y pasó horas sentada en silencio observando el lugar donde había construido toda su vida. Cada objeto parecía burlarse de ella. Las fotografías felices colgadas en las paredes ahora parecían escenas falsas de una película. Cuando Javier finalmente llegó por la noche, encontró a Camila esperándolo sentada en la cocina, con el video reproduciéndose sobre la mesa. El color desapareció inmediatamente de su rostro. Durante largos segundos ninguno habló. La tensión era insoportable. ¿Quién es ella?, preguntó Camila con voz quebrada. Javier intentó reaccionar, pero las palabras no salían. Primero negó todo absurdamente. Después dijo que no era lo que parecía. Finalmente entendió que ya no existía forma de escapar. Confesó que la mujer se llamaba Verónica. Dijo que se habían conocido meses atrás durante un evento de arquitectura. Al principio, solo hablaban ocasionalmente. Después comenzaron a verse más seguido, hasta que la relación se volvió íntima. Camila escuchaba todo sintiendo cómo cada palabra la destruía un poco más. ¿La amas?, preguntó finalmente. Javier permaneció callado durante algunos segundos eternos. Luego respondió algo que ella jamás olvidaría. Con ella me siento libre. Siento que finalmente alguien me entiende de verdad. Aquellas palabras fueron más dolorosas que descubrir la infidelidad, porque en ese instante Camila comprendió algo devastador. Su esposo no solo la había engañado físicamente, había dejado de amarla hacía mucho tiempo. La discusión continuó durante horas. Javier aseguró que estaba confundido, que nunca quiso hacerle daño y que todavía se preocupaba por ella. Pero cada explicación sonaba vacía, artificial, cobarde. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Camila pasó horas llorando en silencio mientras intentaba entender cómo el hombre que había prometido amarla toda la vida se había convertido en un desconocido. A la mañana siguiente, el ambiente en el apartamento era frío y pesado. Javier caminaba nervioso de un lado a otro, mientras Camila comenzaba a buscar abogados especializados en divorcios. Entonces ocurrió algo inesperado. 3 golpes fuertes resonaron en la puerta principal. Javier se congeló inmediatamente. Su expresión cambió de forma radical. Parecía aterrorizado. Camila abrió lentamente la puerta y encontró a un hombre alto vestido con sudadera negra. Tenía ojeras profundas y una mirada cargada de rabia contenida. El desconocido observó directamente a Javier antes de hablar. «Así que aquí estás»,
El silencio fue absoluto. Camila miró confundida a ambos hombres. ¿Quién es usted?, preguntó. El hombre respiró profundamente y respondió algo que destruyó aún más la realidad que conocía. La mujer con la que tu marido te engaña es mi esposa. Camila sintió que las piernas le temblaban. El hombre se llamaba Andrés Molina. Llevaba 11 años casado con Verónica y tenía una hija pequeña con ella. Explicó que durante meses sospechó que su esposa ocultaba algo. Verónica decía constantemente que debía trabajar hasta tarde, asistir a reuniones o viajar por negocios. Andrés había comenzado a investigar discretamente hasta descubrir mensajes entre ella y Javier. Pero la historia escondía algo todavía peor. Andrés sacó varias carpetas llenas de documentos y comenzó a mostrarlos sobre la mesa del comedor. Transferencias bancarias, contratos falsos, movimientos sospechosos. Verónica no solo mantenía una relación con Javier, también lo estaba manipulando económicamente. Durante meses había convencido a Javier de invertir enormes cantidades de dinero en supuestos proyectos inmobiliarios secretos. Le prometía ganancias extraordinarias y hablaba constantemente sobre construir un futuro juntos, lejos de sus respectivos matrimonios. Javier, completamente cegado por la relación, entregó dinero sin sospechar nada. Miles y miles de euros. Camila observaba incrédula cómo su esposo descubría en tiempo real que también había sido engañado. La amante por la que destruyó su matrimonio probablemente nunca lo había amado. Todo había sido una mentira cuidadosamente diseñada. Andrés entonces reveló el golpe final. Aquella misma mañana, Verónica había desaparecido. Se llevó dinero, joyas, documentos y vació varias cuentas bancarias antes de abandonar el país. Nadie sabía dónde estaba. Javier quedó completamente destruido. Por primera vez desde que Camila lo conocía, parecía un hombre realmente derrotado. Ya no quedaba nada del arquitecto elegante y que siempre controlaba cada situación. Permaneció sentado en silencio mirando el suelo, mientras comprendía que había perdido absolutamente todo. Había destruido su matrimonio. Había perdido la confianza de la única mujer que realmente estuvo a su lado durante años. Y además, había sido utilizado cruelmente por la persona que creyó amar. Las semanas siguientes fueron un infierno. La noticia comenzó a circular entre conocidos y colegas profesionales. Javier enfrentó problemas financieros graves debido al dinero perdido. Algunos proyectos importantes quedaron paralizados. Varias personas cercanas descubrieron el escándalo y comenzaron los rumores. Camila observaba todo desde una distancia emocional cada vez mayor. Aunque todavía sufría profundamente, empezó a comprender algo importante. Ya no podía salvar a Javier de las consecuencias de sus propias decisiones. Durante años, ella había sostenido emocionalmente aquel matrimonio. Había perdonado ausencias, silencios y frialdad. Pero finalmente entendió que ninguna relación sobrevive cuando solo una persona lucha por mantenerla viva. Una noche Javier se acercó a ella completamente quebrado. «Lo arruiné todo», susurró. Camila lo observó durante varios segundos antes de responder. «Sí, pero no solo destruiste nuestro matrimonio, también te destruiste a ti mismo». Aquella frase quedó resonando en el apartamento vacío. Poco tiempo después, Javier abandonó definitivamente la casa. El divorcio avanzó rápidamente. Camila creyó que él jamás desaparecería. Durante meses despertó llorando en mitad de la madrugada, recordando los años felices, preguntándose en qué momento exacto comenzaron a perderse el uno al otro. Sin embargo, lentamente empezó a reconstruirse. Volvió a salir con amigas. Retomó proyectos personales que había abandonado. Aprendió a estar sola sin sentir miedo. Y sobre todo, entendió algo que cambió profundamente su forma de ver el amor. La traición rara vez aparece de repente. Normalmente comienza mucho antes, en pequeños silencios, indiferencias y distancias emocionales que las personas ignoran hasta que ya es demasiado tarde. Javier creyó haber encontrado libertad en otra mujer. Pensó que la emoción momentánea justificaba destruir años de historia.
pero terminó perdiendo absolutamente todo persiguiendo una ilusión. Camila, en cambio, descubrió algo diferente. Descubrió que incluso después de una traición devastadora, es posible volver a levantarse, porque algunas personas llegan a nuestra vida para quedarse y otras solo llegan para enseñarnos cuánto valemos realmente cuando finalmente decidimos dejar de aceptar menos de lo que merecemos.